Cuando una tragedia no te toca y la puedes contemplar a una distancia segura, digamos en la pantalla del celular, la computadora o la televisión, lo que piensas de inmediato es qué hubieras hecho de haber estado en esa situación, qué hubieras hecho si la víctima fuera tu madre, si el asesino fuera tu hermano. Hola amigos y amigas de Mundo de Ayer, yo soy Mauricio y hoy vamos a hablar de dos libros de cuentos, Tristes Sombras y Despojos, de la escritora mexicana Lola Ancira. Acompáñenme. Lola Ancira nació en 1987 en la ciudad de Querétaro. Ella es narradora, editora, da cursos de literatura fantástica y talleres de escritura. Ella estudió literatura moderna en español en la UAC y ha recibido becas como la del FONCA en Creación Literaria y la beca de la Fundación para las Letras Mexicanas. Gracias a estas becas, a estos proyectos y a su talento es que ha publicado los libros de cuento Tu cita la de Óbitos, El vals de los monstruos, Tristes Sombras y Despojos. Este último fue ganadora del premio del Certamen Nacional de Literatura Laura Méndez de Cuenca 2021. Actualmente estos dos libros se están traduciendo al inglés y Lola Ancira está escribiendo su primera novela. Lola Ancira es una narradora reconocida por escribir textos que van hacia lo macabro, la muerte, la oscuridad, la soledad, la locura, etcétera, etcétera. Curiosamente, su gusto por la literatura nació de que a partir de que en su primaria, que era una escuela religiosa, ella tuvo muchas maestras que tenían clubs de lectura. Luego, más tarde en la preparatoria, una maestra de español les dejó de tarea realizar un texto y fue ahí donde Lola descubrió su talento. Como influencias literarias ella tiene muchos, pero ella por ejemplo destaca a Inés Arredondo, a Borges, a Edgar Allan Poe, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, entre muchos otros. Entre otras curiosidades de Lola Ancira, cada vez que ella visita una ciudad nunca puede faltar en su guía turística visitar los cementerios de cada espacio. También ella revela que si no hubiera sido escritora le hubiera gustado ser criminóloga. Leí Tristes Sombras en esta edición reciente de 2024 de la editorial WP, así es, Paraíso Perdido, que ya de por sí en 2021 había publicado una primera edición con una portada totalmente distinta. En este caso, este libro tiene alrededor de 190 páginas. Por su parte, Despojos por el momento solo existe en esta edición del FOEM, que es el Fondo Editorial Estado de México, quien se encargó de darle forma a partir del concurso que ganó Lola con este libro. Y esta edición tiene alrededor de 136-140 páginas y tiene colores, una edición la verdad bastante agradable de leer. Ahora, antes de comenzar a hablar de estos dos libros, yo quisiera mencionar que sus dos libros anteriores de cuento, que son Tu cita la de Óbitos y El vals de los monstruos, pues digamos que son cuentos que se acercan más al terror fantástico, mientras que acá Lola pasa a un terror social, a un terror real. Y es que Tristes Sombras es un libro de 12 cuentos que se divide en dos grandes secciones. Primero, La Castañeda y luego Lecumberri, que por supuesto hace referencia a dos espacios muy conocidos en Ciudad de México. El primero quizás el manicomio más famoso de todo el país y el segundo también esta cárcel icónica donde estuvieron el escritor José Revueltas, el pintor Siqueiros, incluso hasta el mismísimo Juan Gabriel. Así que este es un libro que rescata sombras, casos de vida real de personas que estuvieron tanto en el manicomio como en la cárcel, para estudiar un poco las desesperanzas, las pérdidas que tuvieron, el por qué hicieron lo que hicieron y también las condiciones en que vivían. Por su parte, Despojos es un libro muy actual y muy fuerte que nos habla de desapariciones, feminicidios, pérdidas, violencia intrafamiliar y crimen, pero que también nos habla de la venganza, de la lucha, la protesta, la denuncia social, el duelo y la superación. Un libro muy fuerte que nos hace un retrato de lo que vivimos en México, en Latinoamérica y en gran parte del mundo. Lola Ancira es una autora a la que le gusta mucho prepararse, hacer investigación de campo, entrevistas, visitar lugares para ella tratar de retratar todo lo que se vivió y las cargas que tienen estos espacios. Es así que para Tristes Sombras ella se apoyó de muchos documentos, de mucha gente, de muchas referencias literarias también para presentarnos esta obra. Que por cierto, a lo largo de esos libros también hay algunos personajes o menciones que suelen repetirse. Es el caso, por ejemplo, del asesino serial mexicano Goyo Cárdenas,
quien suele ser mencionado en sus libros, y él, por ejemplo, a pesar de los crímenes que cometió, pues al final fue declarado que todo fue por trastorno mental y años después fue liberado de la cárcel y celebrado como un ciudadano ejemplar. Pasando a dar mi opinión personal, quiero hablar primero de Tristes Sombras, publicado en 2021, y luego de Despojos, publicado en 2023. Así que arrancando con Tristes Sombras, yo quiero rescatar 3 puntos que me parecen muy importantes. En primer lugar, que este es un libro que se puede denominar de cuento histórico, y es que Lola Ancira investigó casos reales y decidió darle voz a algunos, y es por eso que se formaron estos cuentos. Así que nos habla de personajes que realmente sí existieron, combinados entre muchas historias que ella pudo consultar, que pudo conocer. Y es histórico porque más allá de que por ahí da algunas fechas y sucesos importantes tanto de Lecumberri como de la Castañeda, pues es un libro que nos habla de la atmósfera, del contexto, de cómo pensaban las personas, cómo se vivía en familia. Nos habla, por ejemplo, de un fenómeno que eran las fotografías post-mortem, que por supuesto eran muy usuales en la época, entre muchas otras cosas que nos hablan del retrato de la época en que están ambientados estos cuentos. Así que eso me parece muy importante. De hecho, ella menciona que tiene un profesor que le da este libro a sus alumnos para conocer un poco de historia de estos dos centros. Así que a nivel histórico me parece muy importante este libro porque es una invitación a conocer estos dos lugares icónicos de la Ciudad de México. En segundo lugar, un punto importante para mí es que estos cuentos nos dejan con diferentes sensaciones. Es decir, si bien todos hablan o de trastornos mentales o de personas que cometieron delitos, pues en realidad son cuentos que algunos se leen un poco, digamos, chistosos, con cosas absurdas que nos provocan humor, pero otros se leen con mucha nostalgia, con melancolía, con tristeza, y otros se leen con demasiada impotencia. Entonces, ese carácter de que los cuentos, digamos, que se puedan leer con diferentes colores y te dejen diferentes sensaciones, yo creo que es un punto importante a rescatar. Y en tercer lugar, el hecho de que a lo largo de los cuentos se repiten personajes secundarios. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, en la parte de la Castañeda tenemos doctores que aparecen a lo mejor en el cuento 1, luego en el cuento 3, luego en el 5, entre otros personajes que están en el manicomio. Así que esto me gusta porque si bien cada cuento pertenece a una triste sombra diferente, pues en realidad nos habla de que pertenecen a un mismo lugar, a una misma época, a un mismo espacio. Y lo mismo ocurre con la parte de Lecumberri. Así que ese elemento me gustó mucho porque además a mí me dejó con esta impresión de que se estuviera leyendo como una especie de novela, que no lo es, son cuentos, pero por el hecho de estar repitiendo personajes de fondo, te da un poco esta sensación de pertenecer a un mismo lugar, así que es algo que me parece muy bien logrado en este libro. En cuanto a puntos, digamos, negativos, yo quiero mencionar 2, que por supuesto son opinión personal, es totalmente subjetivo, pero bajo mi lectura yo considero que hay unos cuentos que son muy buenos, muy emocionantes, y hay otros que para nada que sean malos, pero que son a lo mejor en comparación un poco más sencillos. Esto por supuesto va a depender de cada lector. Yo tengo muy claro cuáles son mis cuentos favoritos y los que menos me gustaron, pero para otra persona probablemente le gusten todos o no les guste ninguno, o los que le gustan son los que a mí no me gustan y viceversa, así que eso ya es muy personal. Y un segundo punto es que en estos cuentos tenemos una historia principal en cada uno, pero a veces hay algunos saltos en el tiempo, también como que se meten más historias secundarias, y eso hace que se pierda de repente un poquito el foco de atención, el centro del cuento en sí. Y eso en algunos cuentos creo que funciona bien, pero hay otros donde no me gustó mucho que la historia principal, digamos, perdiera un poco de interés por estar metiendo otras historias alternas. Pero esa es mi opinión personal. Pasando ahora a Despojos, yo quiero mencionar también 3 puntos que me parecen muy importantes a rescatar. Y quiero comenzar por uno que yo creo que muchos lectores de Lola Ancira estarán de acuerdo conmigo, y es que los epígrafes, es decir, las frases introductorias a cada cuento, son muy buenos. Aquí tenemos epígrafes de Elena Poniatowska, de Albert Camus, Eduardo Galeano, Friedrich Nietzsche, entre muchos otros. Y son frases que van como anillo al dedo para cada uno de los cuentos. Entonces me parece increíble, impresionante, emocionante cómo ella a partir de estas frases logró ligarlas a los temas que habla en sus cuentos. La verdad es que la relación es buenísima.
En segundo lugar, este libro es un libro que yo considero que sí o sí se tiene que leer porque es un libro bastante fuerte que nos habla de la realidad. Es un golpe, una denuncia, es un voltear a ver, detenernos, reflexionar de que cada día hay desapariciones, hay feminicidios, hay violencia, hay crimen y que no nos podemos hacer los ciegos ante esto que está ocurriendo y que en cualquier momento, si no te ha pasado a ti, a tu familia o amigos, pues en cualquier momento puede pasar, porque es un libro muy fuerte que nos habla de todo lo que vivimos a diario en México, en Latinoamérica y en el mundo. Así que me gusta la postura que tomó Lola Ancira de pasar, digamos, de un terror fantástico, luego a un terror más interesado en lo histórico social y ahora con este libro más que nada en nuestra realidad inmediata. Un tercer punto importante de Despojos es que si bien todos los cuentos nos hablan de pérdidas, desapariciones, de despojos, pues todos nos hablan desde una perspectiva diferente, y es que en un cuento tenemos la perspectiva de la madre cuyo hijo de un día a otro ya nunca más volvió a casa, la perspectiva del padre que tuvo que ver cómo delante de sus ojos secuestraban a su hija y nunca más volvió a saber de ella, o de una mujer viuda que descubre que los restos de su esposo fueron robados para aplicarlos en brujería, o también de una chica que descubre cómo su hermano mató a otra persona. Y por otro lado tenemos también la perspectiva de víctimas que logran vengarse de aquellos quienes los lastimaron en el pasado. Así que es un libro de venganza, de crítica social, que para mí sí o sí se tiene que leer. Como punto negativo, quizás lo único que puedo mencionar es que para alguien que busca un libro de terror, pues se va a desilusionar. Incluso mismos lectores de Lola Ancira que vienen de leer sus primeros 2 libros probablemente se decepcionen porque este libro, repito, recurre más a la crítica social, a exponer lo que vivimos como sociedad y no tanto a monstruos como fantasmas, monstruos tipo zombie, etcétera, etcétera. Pero es un libro que a mí me parece muy maduro, todos los cuentos tienen gran calidad, me parece el mejor libro de Lola Ancira y vamos a ver la autora hacia qué otros terrenos nos lleva con todo lo que resta de su carrera literaria. Habiendo llegado a este punto del video y luego de todo lo mencionado, en calificación conjunta a estos libros yo les doy 4 tintas de 5, que ya mencioné todo lo que me encantaron y también algunas breves áreas de oportunidad. La verdad es que los 2 te los recomiendo, más bien sería ver a ti qué te puede interesar más, si saber un poco de la Castañeda y Lecumberri, o la parte de lo que estamos viviendo en el día a día, en el presente, en la inmediatez de México y de gran parte del mundo. Lola Ancira la verdad es una autora que vale la pena de leerse. Y con eso hemos terminado el video de hoy. Te invito a que me comentes qué te pareció la reseña, si ya conocías a Lola Ancira, si te llamaron la atención alguno de estos 2 libros o algo que gustes aportar al video. Te invito también a que te suscribas al canal. Aquí en YouTube tenemos más videos de reseñas, chismes literarios, biografías de autores, entrevistas con escritores, entre muchos otros contenidos. Te invito también a que me sigas en mis otras redes sociales que son Instagram y TikTok. Me encuentras como El Mundo de Ayer. Y por último, si te gustó esta taza de Alicia en el País de las Maravillas, puedes visitar la página web elmundodeayertienda.com, donde podrás encontrar este y otros artículos sobre el mundo de los libros. Ahora sí, yo me despido, soy Mauricio y nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos todo lo que nos depara el mundo de ayer.